Muy bien, pues nuevamente, bienvenidos ya a la última sesión de este curso introductorio de Tecnologías 1. eh, y darles las gracias por permitirme grabar la sesión para guardarla para alumnos que quieran verla ahí en el blog que manejo aquí para mis asignaturas. Bueno, miren, la sesión pasada nos quedamos al final. Estábamos viendo algunas palabras que son aportaciones, ejemplos de aportaciones de otras lenguas para la conformación del español. Bueno, ahorita vamos a continuar con eso, ¿verdad? Para ir avanzando con otras palabritas más y conociendo. Antes me gustaría mucho hacer como un pequeño repasito, pero que ahora ustedes me lo platiquen a mí. Del primer tema que estuvimos observando, que es el de los elementos morfológicos, es decir, las partículas que conforman, estructuran una palabra. Yo quisiera que ustedes un poquito lo que estamos viendo. Obviamente que lo vamos a hacer en base a pregunta-respuesta, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera preguntarle a Juanita. Juanita, mira, ¿te acuerdas tú que vimos unas palabras por ahí, una lista de palabras? La palabra, que por aquí no la tengo en la pantalla, pero lo voy a apuntar aquí. Vimos palabras como, por ejemplo, submarino, mar, marítimo, marinero. Ok, aquí me comí la A. Bueno, ahí está. Entonces yo te quiero preguntar, Juanita, en ese ejemplo, en esta familia de palabras, ¿cuál es la raíz? ¿Qué letras conforman la raíz? El mar. Mar, ¿verdad? Son las palabras que se mantuvieron intactas. Mar en cada palabra. Perfecto, muchas gracias. Y es la base para formar la palabra. Gracias, Juanita. Ahora le quiero preguntar a Maribel. Maribel, ¿cómo podrías tú explicarme con tus palabras la palabra primitiva? ¿Qué es una palabra primitiva? ¿Y cuál sería el ejemplo aquí en esta lista de palabras? Recuerdo que tuve una situación con eso de primitiva y raíz, Sí. pero creo que primitiva era cuando se conservaba la palabra. O sea, como aquí era, pues, mar. Ah, no, era en flor, no, en rosa. No, no me acuerdo. Sí, vimos dos ejemplos, de hecho, sí. Cuando se conservaba la palabra, como, ay no, la verdad no sé cómo explicarlo. No te preocupes, pero está bien tu ejemplo. De hecho, la palabra rosa es primitiva, la palabra mar también es primitiva, ¿verdad? Y son palabras que conservan la raíz. Ajá, cuando conservan la raíz. Son palabras que no surgen de otras, que son las primeras. Es como cuando hablamos en la materia de sociales, que el hombre primitivo, ¿no? El primer hombre. Es la palabra primera, ¿verdad? Más bien a partir de esa palabra primera surgen otras, ¿verdad? Esa sería la definición de palabra primitiva, la que no viene de otra, y conserva su raíz, y le otorga a la raíz su significado básico, para que esa raíz a su vez se lo dé a otras palabras que deriven, que nazca pues de la palabra primitiva, como en el caso de mar, nace submarino, nace marítimo, nace marinero. ¿Vamos bien, Maribel? Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, que si estamos bien. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. No, de nada, gracias a ti. Y le voy a dar una pregunta a Kevin. A ver, Kevin, explícame tú. Te das cuenta que yo no sé. Que te pregunto, oye, que soy compañero tuyo del Senado. Oye, Kevin, explícame eso del prefijo y el sufijo. ¿Cómo se lo explicarías a un compañero tuyo? Pues el prefijo es aquel que está antes de la raíz. Ándale. Y el sufijo es aquel que está después de la raíz. En este caso, pues digamos, submarino, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo. Sub sería el prefijo, y ino, pero bueno, sería ino, ese sería el sufijo. Mar sería la raíz de la palabra. Ok, muy bien. Preguntar a ese alumno, oye, Kevin, ¿y cómo sabes que el prefijo es sub? ¿Por qué no es sub? ¿Cómo sabes que llega hasta la B?
¿Y cómo sabes que I no es el sufijo? Porque no es no nada más, porque desde la I comienza el sufijo. ¿Qué le comentarías, qué explicarías? Pues es que no sé si ya tenga que ver con el tema de, creo que son infijos, no estoy seguro, no recuerdo bien cómo se llama esta terminación, pero no hacen que suene bien, ¿sí me explico? Bueno, mira, esto que tú comentas lo podemos aplicar en esta palabra marinero, por ejemplo. Dijeras a compañero, oye, ok, Kevin, tú me dices que el sufijo es ero, Sí, ¿no? por ejemplo, si digamos que borramos si borramos ahí el infijo, sería marero. Ajá, ¿Sí me explico? sí. Entonces, los infijos son para que suenen pues de una forma un poco más estética, por así decirlo, que tenga Sí. forma la palabra. Eufónica, un sonido agradable, sí. Ajá, Oye, pero que te dijera ese compañero, oye, Kevin, pero, bueno, sí te entiendo lo que me dices, Kevin, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes que el sufijo empieza en la E? ¿Por qué no sería desde la N y que el infijo fuera la I nada más? Para que el sufijo fuera nero y el infijo I. ¿Cómo sabes tú que el sufijo fuerzas tiene que ser ero? ¿Qué le responderías? pues yo creo que ya sería más bien por el significado, ¿no? De las palabras. Que ero tengo entendido que es como profesión. Por ahí va tu explicación. Ahí vas. Ahorita nomás aterrizar un poquito más. Sí, porque por ejemplo hay una lista de prefijos y sufijos. Entonces, exacto. Cotejamos como quien dice esas listas y así nos damos cuenta. Exacto, esa es la respuesta, ¿sí? Porque la pregunta típica que hacen los alumnos, oiga, profe, ¿cómo sabe que el sufijo es ero? ¿Por qué no era ro, verdad? O sea, ¿de dónde sacó de la manga? No, es que esa es la lista hecha, hay que buscarla nada más en internet o en tu material de entrenamiento, aquí viene ya una lista de prefijos y sufijos. Y ya no tiene pierde, ¿verdad? Muy bien contestado, Kevin. Sí, perfecto. Sí, igual como también usted dijo, una forma de encontrar esos significados es buscando como esas palabras, por ejemplo, oso, ¿no? Que es como abundante, ¿no? Abundancia, sí, abundancia, sí, cierto. Entonces, buscamos como esas palabras y así le encontramos el significado a esos prefijos o esos sufijos. Sí, bueno, ahí tal vez sería... ahí también se lo puedes compartir a un compañero. Cuando te diga, ¿y cómo le haces, Kevin, para acordarte que oso significa abundancia? ¿Cómo le haces? Porque yo le digo, oso, abundancia, y me lo grabo un ratito, pero luego se me olvida. Sí, que ahí sería, por ejemplo, usar un ejemplo. Prejuicioso, vanidoso. Entonces, vanidoso. Ya con esas palabras, pues ya nos damos cuenta del significado de esos, de esos prefijos o de esos sufijos. Exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, déjenme borrar aquí lo que escribí entonces. Vamos a borrar esto. Bueno, entonces ya platicamos lo que son las palabras primitivas, lo que es el prefijo, no prefijo, que es sufijo. Ya nos dijo Maribel lo que es la palabra primitiva. Ahora yo quiero preguntarte, Juanita, una cosa. ¿Te acuerdas tú entonces, en el ejemplo que ya lo borré? Bueno, aquí lo pregunto. Esta palabra, sí, esta palabra viene siendo una palabra, pues, derivada, ¿verdad? Ándale, pues. Derivada de mariner. Ese es otro, ¿no? Me lo acabo de inventar esa palabra, marinero. Derivada de mar, de la palabra mar. Ok, Mari. Estoy pensando en la canción ya se me fue el nombre de la bueno, el caso es que quiero comentarles que la palabra marinero, pues, es una palabra derivada de mar. Sí, Juanita. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué puedo considerar, qué características tiene marinero? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene marinero para yo decir que es derivada de mar? ¿Qué le dimos a marinero para decir, es una derivada de mar, de la palabra primitiva mar? El mar. La verdad no sé, profe. No te preocupes, mira. Es sencillito. Porque esta palabra marinero se formó a partir, ¿sí?, de la raíz que tiene mar, que es MAR. Ahí coincide que se una palabra es la misma raíz. Cosa que no pasa, dijimos la otra vez, en rosa, ¿verdad? ¿Sí? En rosa la raíz no es rosa, la raíz nomás es ros. ¿Sí? Porque si yo digo rosa, rosita, ya la I, la E, la A de rosa cambia en la I de rosita.
Entonces hasta la S es la raíz ros. Aquí coincidió que toda la palabra mar es la misma raíz. Pues resulta que es derivada porque el marinero surgió, se construyó a partir de la palabra primitiva o la raíz mar, agregándole un sufijo que es ero. Así que las palabras derivadas se forman cuando le agrego yo un sufijo o bien un prefijo o bien las dos. Puede ser que tenga un prefijo y sufijo a la vez, ¿sí? Así que una palabra derivada o el proceso de derivación se va a dar. Yo agarro la raíz de una palabra y le agrego prefijo y o sufijo. Es por eso que yo puedo explicar que esta palabra marinero es una palabra derivada. ¿Estamos de acuerdo, Juanita? Sí. ¿Sí? Y pusimos un ejemplo muy sencillito, acuérdate del ejemplo que pusimos de la leche, ¿verdad? Que el queso es derivado de la leche. De la misma forma, de forma muy semejante, el marinero derivó, surgió, nació a partir de mar. Y la prueba está aquí, mira que tenemos su raíz, ¿verdad? Lo que le agregamos el sufijo, ero, y ya nos ayuda un poquito aquí, como dijo Kevin, el fijo i, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que platicamos en la primera sesión. Pero déjenme les digo algo, a eso que platicamos le faltan un poquito más de explicaciones, de conceptos, que no quise aterrizarlos esa vez para no darles más información, porque si entre más información damos a veces podemos, es más difícil recordar, ¿sí? Así que es preferible darlo parcialmente. Así que ahorita quiero completar lo que yo les expliqué en esa sesión 1. Pues resulta que no solamente existen palabras derivadas, palabras que surgen de una raíz, de una palabra primitiva. Hay otro tipo de palabras. Hay otros tipos de palabras que me gustaría compartirles. Por ejemplo, así como existe la palabra sacapuntas, yo quisiera, Maribel, que me pusieras otro ejemplo parecido a sacapuntas. ¿Cuál es la característica que tenemos de sacapuntas? Pues que se formó de juntar dos palabras completas. Dame otro ejemplo de dos palabras completas que se juntaron para formar una sola, así como sacapuntas. Servilletero. ¿De servilleta? Fíjate que me acabas de dar un ejemplo, pero de otro tipo de palabra que usted me va a escribir. Así que no se te olvide esa palabra, no se te va a olvidar. Está muy buena, Okay. A ver, otra, así como sacapuntas, una palabra completa y otra palabra completa. Sí, sin que tengan el sufijo er, así, o otro sufijo, sino palabra y palabra unidas en una sola. Como sacapuntas. ¿Tostada? No sé, no se me ocurre ahorita. No te preocupes, mira, por ejemplo, parabrisas, el del automóvil, ¿no? Ujú. Cuando se ve bien, parabrisas, para y brisa, se juntó en una sola palabra. Bueno, pues resulta que así como existe el proceso de derivación, donde yo formo palabras a partir de la raíz de una palabra primitiva, agregándole un prefijo y o sufijo, existe un proceso que se conoce como composición, que es cuando yo pego dos palabras completas y las uno en una sola palabra, ¿sí? Sacapuntas, parabrisas, bocacalle, sería otro ejemplo, ¿verdad? Y simplemente son dos palabras que se juntaron. Pero, ¿qué creen? Cortaúñas es otro ejemplo que me acabo de acordar. ¿Qué creen? Lavarropas es otro. A veces puede ser que las palabras que se juntaron no están completas. Mira, por ejemplo, fíjate este ejemplo que está aquí marcado, con lo que voy a marcar, mira, pelirrojo. ¿Se fijan? De pelo y rojo, ¿no? Pero pelo no quedó igual, tuvo una transformación, quedó en peli. ¿Sí? Bueno, cuando las palabras están completas al juntarse, se le conoce como compuesto sintáctico. Porque están completas, sacapuntas, quedaron exactamente igual, solo que unificadas, ¿verdad? Cortaúñas, corta y uñas exactamente igual. Cuando no están completas las palabras, como en el caso de pelirrojo, la O de pelo pues, cambió ahí. Alba es blanco, quedó en albiceleste. Alba es blanco, celeste azul. Albiceleste es blanco y azul. De hecho, se le conoce la camiseta de fútbol del equipo de Argentina, ¿verdad? Albiceleste, es blanco con azul. Así que Alba cambió a Albi. En verde blanco quedó verde y blanco. Verdi. La A cambió ahí
se le conoce como compuesto asintáctico. La A, el prefijo A significa sin, ¿sí? Sintaxis es unión, sin, unión. Sintáctico, unión. Así que asintáctico es que no tiene una unión completa, ¿verdad? Sí. Así que ya conocimos dos procesos de construcción de palabras, la derivación por un lado y la composición por otro lado, ¿verdad? Llevamos dos procesos. ¿Cómo la ves, Maribel? ¿Cómo la ves, Juanita? ¿Cómo la ves, Kevin? ¿Alguna pregunta de lo que es la composición o la derivación? No, todo bien. ¿Todo bien? Chicas. Juanita, ¿ahí me escuchas? No, ninguna duda, profe. Ah, Maribel, muy bien. ¿Y Juanita? Tampoco. ¿Pero qué creen? Hay otro tipo de palabras, otro tipo de proceso en el cual también vamos a formar palabras. Fíjense este ejemplo. Quinceañera. ¿Qué pasó en esta palabra? Pues resulta que aquí, fíjense, curioso, aquí tenemos los dos procesos que acabamos de estudiar juntos, tanto composición como derivación. ¿Por qué composición? Porque junté dos palabras. ¿Cuáles son? Ya lo voy a poner abajo. 15 por un lado, más. ¿Cuál es la otra palabra? A ver, Maribel, ¿qué palabra será la otra palabra que mete su cuchara? Pues dice quinceañera. O sea, es la formación de 15 más Año. año. Dale. Era. Sufijo era. Dale, fíjate. Aquí hay composición porque se juntaron dos palabras, 15 y año. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero también, simultáneamente, hay derivación porque se agregó un sufijo. Cuando sucede esto, cuando una palabra, aparte de tener composición, 15 más año, dos palabras, hay derivación también de por medio, sufijo ero que se agrega, se le conoce como parasintética la palabra, o al proceso de formación le vamos a llamar parasíntesis. Otro ejemplo, la palabra en el fútbol. ¿Han escuchado alguna vez la palabra centrocampista, no? Ese jugador que juega, el jugador que tiene su función de estar en el centro del campo, ¿verdad? Dándoles balones a los delanteros. El enlace entre la defensa y la delantera. Entonces, ahora vamos a preguntarle a Kevin. Kevin, en la palabra centrocampista, dime qué palabras entran en juego. Son palabras. Pues sería centro y campo, ¿no? Centro más campo, exactamente. Sí. Y al sufijo ista, ¿no? Ista. ¿Y qué significa ista? ¿Qué significa ero? Ero, pues, es ocupación. Ocupación, digo la otra sesión, Entonces, ¿verdad? Sí, pues ya sería... Y fíjate que también ista significa ocupación. De ahí la palabra telefonista, ¿verdad? Entonces, si juntamos los tres partículas o elementos, palabra centro, palabra campus, egoísta, ¿sí? Formamos una sola palabra centrocampista. Y así estamos llevando a cabo el proceso de parasíntesis. Puede darse pues que composición y derivación hagan una mancuerna, ¿sí? Se junten los dos procesos en una sola palabra. Tenemos una nueva palabra, que es la palabra parasíntesis. Así como esto que acabo de platicarles, hay más que decir, pero para fines del curso yo creo que con esos tres procesos está muy bien, ¿eh? Está muy bien. La idea entonces, más que conocer o más que reconocer cuál proceso está entrando en función, es que nosotros tengamos el significado, como les platicaba la otra vez, de significado de prefijos y de sufijos. Es lo más importante, ¿no? Para que aumente nuestro vocabulario. Pero sí es bueno reconocer los procesos, claro que sí. Se estudian para que veamos cómo se van formando palabras, cómo entran en juego los significados de las partículas, sea de la raíz, sea del sufijo. ¿Alguna preguntita, chicos? Con confianza, ¿alguna pregunta que tengan de los tres procesos? No, creo que está muy bien explicado. ¿Sí?
Bueno, y le hago una pregunta a Maribel. Maribel, entonces, ¿cómo explicarías lo de servilletero? ¿Dónde lo podrías ubicar? Para sintética, Para sintética, vamos a ver. por Recuerda que- ero. Bueno, mira, vamos a ver. Entiendo De que hecho, bueno, ahí de entra... hecho sí le iba a preguntar porque no estaba leyendo y no sé cómo diferenciar las compuestas de las parasintéticas. Ok. Tu duda está en cómo diferenciar compuestas de parasintéticas. De las parasintéticas. Mira, este ejemplo que tú tienes nos va a servir. Para que sea parasintética, requiero 2 palabras, mínimo. ¿Sí? En el caso de quinceañera, 15 y años. En servilletero, fijas, nada más tendría en juego la palabra servilleta, no hay otra palabra más. Es servilleta y aparte el sufijo ero. Por lo tanto, en este ejemplo servilletero, no lo puedo ubicar como parasintético porque no son 2 palabras en juego, sino una sola, servilleta. Aquí más bien, en conclusión, servilletero sería una palabra derivada. ¿Por qué? Porque entra en juego el sufijo ero, que está anexándose a la base, a la raíz de la palabra servilleta. ¿Sí? Tengo la raíz, Ok. Ujú. servillete. ¿Sí? Servilleta, servilletero, fíjate cómo hasta la T se mantuvo intacta la raíz en servilleta y en servilletero. Si hago más familia, pues hasta la T va a llegar la raíz. Así que nada más le agregué un sufijo, ¿sí? Y lo voy a dejar clasificada como palabra derivada. Si fueran 2 palabras, como en el caso de 15 años o centro y campo, ahí sí sería ya parasíntesis. Así que la diferencia entre derivadas y parasíntesis es sin conclusión la siguiente. Las derivadas tienen una raíz y les agregamos ya sea un prefijo o un sufijo o las 2 cosas simultáneamente. Esa es una palabra derivada, ¿verdad? Okay. Bueno, de una vez explico, recuerdo la compuesta. Las compuestas son cuando nada más junto 2 palabras, ¿no? Sacapuntas, pelirrojo. Y para síntesis, cuando combino los 2 elementos, los 2 procesos que acabo de explicar, cuando en una palabra se ve clara que está la derivación y aparte también la composición. ¿Por qué composición? Porque 15 años tengo 2 palabras, 15 años se están juntando en quinceañera. Perfecto. Pero aparte de eso le agrego el sufijo era y ahí entra lo que es parte de la derivación, de agregarle un sufijo y o prefijo a una raíz. Por eso ahí se dice que participan tanto la composición como la derivación en la palabra quinceañera y en la palabra centrocampista. Y cuando pasa eso, cuando hacen mancuerna, composición y derivación, se le llama parasíntesis a ese proceso. Así que servilletero pues sería más bien una palabra derivada y una palabra compuesta. Quise explicarlo hasta el final, ¿verdad? Para ver la diferencia. ¿Sí? No sé si tengas alguna pregunta, Maribel. ¿Ya te quedó clara la diferencia entre parasíntesis y... la palabra compuesta se conserva la palabra, ¿no? Sí, las 2 palabras. 2, ajá, las 2. Y en la otra, ¿no? Y en la derivada es donde tiene el sufijo y el prefijo. O los 2 o uno de los 2. Ajá. Depende de la palabra, ¿verdad? Ajá, y para sintéticas es donde está la palabra y está la palabra y hay como otro sufijo. Otra palabra y un sufijo. Por ahí. Ok. Sí, ya. Gracias. Exactamente, 2 palabras y el sufijo. O sea que en realidad la parasíntesis es cuando en la misma palabra tú puedes ver tanto composición, porque hay 2 palabras, y derivación porque se metió ahí, tuvo metiche un sufijo, ¿verdad? Que es era, señora ahí, y está en un centrocampista. ¿Ok? Bueno.